Iván Chanis cuenta con una trayectoria de 20 años en el mundo legal, teniendo la experiencia de trabajar a nivel nacional e internacional en temas de política como agregado diplomático por la lucha de los derechos humanos, la promoción de la democracia y la lucha contra la desigualdad económica y social. A través de su experiencia adquirida tanto a nivel profesional como académica, se ha convertido en un agente de cambio para Latinoamérica, representando a Panamá frente a organizaciones como Naciones Unidas, Human Rights Watch, que busca defender los derechos de la comunidad LGBT+, entre otras. También es el fundador y presidente de la Fundación Iguales, que nace hace 7 años y medio, con el propósito de promover la observación, promoción y respeto de los derechos humanos, educando a la población en valores como la tolerancia, la igualdad y el respeto a la diversidad. Vayamos directo al episodio de esta semana, que nos trae una conversación cargada de verdades, de momentos de reflexión y de ideas hacia dónde se está moviendo la conversación en temas de derechos humanos. Bienvenidos todos de vuelta a Academia de Crecimiento Personal. Es un gusto tenerte por acá. Si eres nuevo en la familia, bienvenido a este espacio. Te quiero pedir un enorme favor. Junto a mi equipo nos dimos cuenta que más del 70% de las personas que disfrutan de este show en Latinoamérica todavía no se han suscrito a los canales. Así que si estás aquí por primera vez o si ya eres parte de la familia, ponte a suscribir en cualquiera de los canales donde estás, YouTube, Spotify, donde sea que nos estés encontrando y escuchando, porque esto cada vez nos ayuda a seguir creciendo y llegando a más personas y cada vez poder seguir trayendo mejores y mejores invitados. Con eso dicho, vamos directo al episodio de esta semana, el episodio 182. Iván, bienvenido hermano, bienvenido aquí al estudio de Academia de Crecimiento Personal, un gusto tenerte por acá y gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias. Feliz de estar aquí. Excelente. Voy a arrancar por una primera pregunta y es el mundo de la abogacía, el mundo de las leyes, que es el mundo en donde tú te has desarrollado por más de 2 décadas, es un mundo que requiere, a mi punto de vista, dos cosas. Uno, mucha lectura, tienes que ser un ávido lector de una forma u otra, Ujú. creo que dentro del estudio y también a nivel personal. Y dos, creo que a través de las leyes tienes la oportunidad de servir o acercarte a esa vocación de servir a otras personas, ¿verdad? Y es algo que sé que has tenido en tu camino. Cuéntame cómo llegas tú a las leyes, por qué el mundo de las leyes, hay abogados en la familia. Cuéntame un poquito de cómo caes en esa Interesante. industria. Fíjate que no vengo de una familia de abogados, al Ok, contrario, de médicos. Mi ok. abuelo, un gran y famoso médico, su hijo mayor, mi padrino, su hijo, otros tíos. Ah, wow. Mi papá es arquitecto. Ok, Entonces yo casualmente, cuando estaba pensando qué estudiar luego de la secundaria, estaba entre derecho y arquitectura. Un poco emulando a mi papá, porque es una ujú, persona que admiro. Y siempre he sido muy dado al arte también. Mi ok, familia era una pintora, mi papá siempre nos metió en escuelas de pintura, bellas artes y demás. Y nada, apliqué las dos, entré a las dos facultades y mi papá me dijo, yo nunca me meto en tu vida, pero una cosa que te puedo decir porque te conozco más que nadie, pues soy tu papá, no confundas como tus gustos con tu vocación profesional. Y ok, digo, yo venía de ser presidente de la clase graduanda, de ser súper bueno en letras, en sociología, en psicología, ¿sabes? Todas ok, esas áreas de las letras y en temas de liderazgo. Entonces ok. era mucho más lógico que yo continuara estudiando Derecho. También me gradué de Javier, que me gradué a los 16, 17 años. Ujú, No sabes mucho del mundo todavía. ujú. Te toca como más o menos pensar por dónde va y elegir algo. Casi que al aire así, ¿no? Exacto. Como Yo tuve la dicha de que entré a Derecho y encontré algo que me gustó ok, y terminé mi carrera feliz. Mucha gente te tiene que cambiarse de carrera porque se da correcto, cuenta que a los 2 3 años que maduras un poco que no te quieres dedicar toda la vida a lo que te correcto, inscribiste, pues. correcto. Em, y yo en la Facultad de Derecho encontré el Derecho Internacional, Ok. específicamente el Derecho Internacional Público, que fue como un gran descubrimiento, una gran pasión, como de, esto es lo que yo me quiero dedicar. Una pregunta. Ese hallazgo Ujú. naturalmente viene como por este concepto que uno inicia con materias generales y luego comienza a especializarte. O sea, ¿dónde llega para también las personas que tal vez están en esa transición escuela-universidad o las Ujú. personas que están todavía buscando opciones o considerando, o sino también para conocimiento general, ¿en qué momento llega ese descubrimiento de que hay diferentes tipos de leyes o desde el inicio comienzas a ver marítimo y esto y lo otro? ¿Cómo No, funciona? justamente, introducción al derecho, entras a la facultad y tienes que hacer una cantidad eh, de asignaturas obligatorias. Ya, Entre esas, derecho romano, derecho civil, introducción al derecho y demás. Y
sobre todo en el segundo año empiezas a ver materias un poquito más específicas. Bueno, depende hoy día, yo lo hice en 5 años, ahora es en cuatrimestres, son 4, Ya. no sé cuándo empiezan a ver, pero también yo entré a la Facultad de Derecho, ya yo venía de hacer o participar de clubes de debate, Ok. de simulaciones de Naciones Unidas, Ok. simulaciones de OEA, entonces ya te vas, más o menos ya sabes por dónde vas. Y nada, me encantó desde el primer momento y yo dije, yo puedo hacer carrera o sea, siendo un académico o trabajando en el derecho internacional. Ujú. Y obviamente por ahí fue como donde yo me vislumbré que iba a ser como un abogado. Después, más adelante, como fast forward un par de años, el, el- la vida me da un giro y me termino más en la diplomacia, en los derechos humanos, que era Ujú. algo que también formalmente había estudiado, pero que no pensé que yo me iba a dedicar. Yo pensé que iba a regresar después de la maestría Correcto. eh, Estuviste en Nueva York, en Nueva ¿no? York. Sí, en NYU Ujú. yo iba a regresar a trabajar en una firma, como la mayoría de los abogados, porque Correcto. fui a la USMA y demás, ¿no? Un poco siguiendo la línea, pero yo iba a hacer como, a diferenciarme del montón, porque iba a entrar a una firma donde me permitían hacer derecho internacional. Ok. Y yo empecé a escribirle a abogados que tenían algún tipo de background, y vi dos, tres firmas, y todo el mundo me decía como que sí, sí, quizás tengas la oportunidad de hacer derecho internacional. Panamá es un país muy, muy de servicios, mucho más de derecho corporativo, marítimo, Claro. comercial. eh, También en otros tiempos, estamos hablando de 2007, 2008. Cuando tú estás Cuando regresando exacto, de tu cuando maestría. iba a regresar de maestría. Ya. Yo debía regresar en 2009, no regresé, Ok. porque ahí fue mi cambio de giro profesional que, habiendo también estudiado Relaciones Internacionales y Diplomacia, me da la oportunidad de entrar al servicio exterior, de aplicar un trabajo en el servicio exterior y me quedo en Estados Unidos como diplomático de Panamá trabajando temas de política y derecho y derechos humanos. Representando a Panamá en estos organismos Sí, internacionales específicamente ante la OEA. ante la OEA. Ujú. Ok, ok. Entiendo que conozco de algunas personas que han tenido esta oportunidad o de ser el liaisons o la persona que es la representación del país en ONU, Ujú. OEA, etcétera. Pero siempre me llama la atención escuchar el punto de vista de personas que lo han vivido, porque entiendo que, bueno, como bien lo dice la palabra, es un mundo muy diplomático, muy de relaciones. Mm. Entonces, por supuesto que tienes que traer ese background profesional y técnico, pero entra también una dinámica muy interesante de esa parte justamente de relaciones, como bien lo dice la palabra, y Mm. diplomacia, o sea, de llevarse con las personas, de entender sus puntos de vista, Sí. que ellos entiendan los tuyos y ahí buscar los puntos donde compaginan. Entonces, si me podrías contar un poco de cuando recibes esa oportunidad, llegas a trabajar en un organismo así que es un organismo internacional, ¿cómo son esas primeras andanzas en un organismo de este tipo? Es súper interesante porque bien debes llevar un conocimiento técnico, como tú bien dices. Yo había estudiado Derecho, Derecho Internacional, Relaciones Internacionales y Diplomacia, ¿verdad? Pero la realidad es que aprendes en el momento Haciendo, haciéndolo, ¿no? claro. Hay una anécdota de la persona que más tiempo tenía en la misión permanente de Panamá ante la OEA, Esther Taylor, que fue como mi mamá por años y la adoro. Ok, Y, ¿sabes? Cuando cambia de gobierno, andan diferentes grupos, algunos se quedan, la mayoría se renueva. Yo llegué eh, con todos estos, digo, títulos y demás, pero yo dije, yo no sé nada. O sea, aquí la que sabe es quien ha hecho este trabajo más tiempo. claro. Yo fui donde Esther y le dije, Esther, ¿qué debo saber? Y ella me dice, ¿tienes dónde apuntar? Y yo ya había llegado Tu como buen nerd, cuadernito, ¿no? ¿no? Mi Ajá. cuadernito. Esto se hace primero, esto se hace después. Me dice, te recomiendo que hagas amistad con la representante de República Dominicana, el representante de Colombia, el representante de Canadá. Estas tres personas son muy amigas de la Claves. misión, Ok, saben muy bien el trabajo, sobre las comisiones que iba a trabajar también, porque qué comisión te asignan. Y a mí me asignaron la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos, ok, una, una comisión como de nivel, donde ok. están todos como los abogados, los que más negocian y demás. Y yo acabo de graduar de NYU, pero tenía 26 años, ¿sabes? Yo no era Cl- que era un señor ya que iba a llegar a imponernos, ¿no? claro, claro. Y no me la sé tanto. Yo creo que con la humildad que yo empecé, es decir, yo necesito aprender primero para luego ser Ujú, el mejor, ujú, y quién más que la que tiene la experiencia. claro. Una persona que estaba en la oficina, no es que era negociadora, pero me dije, aprende de esta persona, y yo hice así. Empecé a escuchar, cuando pedías la palabra,
y te toca hacer la presentación, todo como toda la poesía que es primero empezar dando las gracias, Ujú. reconociendo la sala, explicando quién eres y dando tu instrucción. Ok, Y luego ok. aprendes a negociar, ¿no? ¿Sabes qué tienes para negociar con el otro? O sea, tiene como sus protocolos que debes Una ir. cantidad de protocolos, pero también tienes que brindar un nivel de inteligencia, Claro. que es conocer de la temática, o sea, no puedes llegar a una reunión sin saber de qué se trata, ni cuál es el background de la negociación, Ok, ni a dónde queremos llegar, ¿no? Cuál es la claro. finalidad de la De negociación. dónde venimos y hacia dónde vamos, Hacia ¿no? tu espacio de negociación, también el capital político que tiene o no el país, o el país en la negociación, Ujú. y sobre todo nutrirte de qué espera tu gobierno, ¿no? Porque al final del día el servicio exterior es un ejercicio de la voluntad del Ejecutivo en el exterior. La Entonces extensión, tienes ¿no? que Es como. conocer la política del presidente, la política del ministro de Relaciones Exteriores, cuáles son sus comunicados de prensa, qué ha dicho el gobierno sobre una temática y recibir esas instrucciones. Entonces es un Ujú. juego como de... Hay un arte alrededor de eso que es súper interesante, que se aprende de manera técnica también, pero tienes que saberlo también en la práctica. Y el multilateralismo, que es ese espacio donde estaba, que no es la diplomacia bilateral, ¿no? Que yo me voy a Estados Unidos y me toca hablar con los americanos back and forth. No. Ujú. Un organismo multilateral como la OEA, como es la ONU, otros espacios, son todos los países sentados a la vez. Qué Entonces tú locura. tienes que saber cómo dirigirte a tus diferentes interlocutores, a cómo Correcto. dirigirte a Canadá y Estados Unidos, que es una forma, a Centroamérica, que es tu grupo Más como peers, exacto, sí. regional además, porque hay espacios subregionales también que Ok. como que juegan. Tienes que saber quiénes son los países que tienen mayor interés en ciertas temáticas y por ende van a imprimir más como tiempo o van a mandar a alguien de mayor rango para la negociación y demás, Ujú. que es súper interesante. Entonces, en ese multilateralismo, que yo soy un convencido de que el multilateralismo es importante, es Ok. decir, espacios de convergencia de muchas naciones donde sí o sí se tienen que escuchar. Y el multilateralismo lo que dice es que en la mesa somos todos iguales. A ver, de facto no lo somos. Unos países tienen armamentos, otros no, otros tienen Sin duda. grandes espacios de comercio, otros no, otros tienen el canal, otros no tienen el canal, ¿sabes? Todo es un juego de poder, ¿verdad? Pero técnicamente, esa es la belleza de la diplomacia, en un espacio multilateral, cada país técnicamente es un ente igualitario. Ok. Entonces todos tienen voz, todos Voto. tienen voto. Ok. Bueno, depende, ¿no? Consejo de Seguridad no, pero bueno, en OEA, que era el contexto donde yo estaba, todos los países lo mismo. Tanto una isla tan pequeña como San Kitts and Nevis, el Ujú. Caribe, Ujú. tiene el mismo voto que tienen los Estados Unidos de América o Brasil. Claro. Entonces, cuando se une el Caribe, que son 14 estados, Tienen un tienen un peso. peso mucho mayor o tan igual a Latinoamérica, Ajá. porque Latinoamérica no Ajá. siempre va unida. Entonces, Claro. entonces tú aprendes mucho culturalmente, académicamente, eh, como tú decías, también lo bonito de las relaciones interpersonales, empiezas a conocer la necesidad de las culturas de más personas y al final es algo que te definitivamente enriquece. Claro. Y esta oportunidad ya lo mencionaste, pero era importante y si no lo hubieras mencionado te lo iba a preguntar, pero tú estás viviendo esta oportunidad a tus 26 años, que en Ujú, realidad estás en la mitad de tus 20s, ujú. es una posición muy importante, o sea, te estás codeando con personas que seguramente en muchas ocasiones te llevaban muchos años, Sí, seguramente las personas que estaban ahí, o seguramente tú eras de la camada como de los eran jóvenes los jovencitos, sí. que estaban ahí. ¿Y qué tiempo tú pasas dentro de esta oportunidad, tanto personal como profesional? Porque esto sin duda alguna tuvo que haberte formado en ambas esferas, ¿no? Ujú. Profesionalmente y personalmente también, por asumir y por entender la responsabilidad que estás llevando de, como tú bien lo dijiste, representar a tu país en el exterior en temas que son de relevancia nacional e internacional. ¿Qué tiempo tú estuviste ahí en esa? Estuve casi 7 años. Mm, Estuve el tiempo regulatorio que eran 5, ok, pero Panamá era sede de la Cumbre de las Américas, que es el evento correcto. más importante a nivel regional, donde se reúnen todos los presidentes de la región. Y por ende era importante, como que se mantuvo muchos los equipos que tenían que ver con la temática porque necesitábamos una continuidad. Ok, Hubo cambio de gobierno y todo. Yo estaba listo para mi rotación, que era regresar a Capital. Pero esto era súper importante, o sea, es un evento que se planea con 4 años de anticipación o más, a veces ok, la planeación son 10 años, ok. donde
el Estado gana mucho, pero arriesga mucho. Y yo, no es que nada es indispensable, pero yo estaba haciendo un buen trabajo en ese momento. Yo estaba ya con unas excelentes relaciones Claro. con todas las relaciones, los espacios diplomáticos, y era importante esa continuidad. Y yo, pues gustosamente, como soy buen servidor público en ese momento, hice lo que mis superiores, en ese momento la ministra de Relaciones Exteriores, pidió, que era que yo Claro. me quedara. Que extendieras esos 2 años hasta que se diese este evento. Exactamente, y eso fue lo que hice. Em, yo siento que algo que me ha caracterizado y es que siempre he sido como muy curioso. O sea, a mí, sí, me enviaron allá a hacer un trabajo, pero yo siempre estoy como viendo qué más puedo hacer, ¿no? ¿Qué más puedo aprender? Yo Increíble. estuve involucrado, sí, cumpliendo full con mi trabajo, pero de manera voluntaria en la Comisión de Asuntos de Personas Mayores del American Bar Association, que es un trabajo pro bono que uno hace para hacer un trabajo académico por los derechos humanos de personas mayores, por Ok, ejemplo. ok. Y así muchas otras cosas, yo me fui involucrando también en el mundo de Washington, en donde yo no me quedé tampoco como muy en ese comfort zone de la vida diplomática y de tus compañeros diplomáticos, sino que yo tenía amigos americanos, tenía amigos del BEAT, eh, eh, Ujú. eh, también me puse a trabajar pro bono en espacios eh, de derechos humanos, y ahí también fui conociendo y explorando otras aristas de lo que es la vida, un espacio de una ciudad tan importante como es Washington, por Claro. ejemplo. Que para tema de organismos internacionales entiendo que ahí él concentra una cantidad de Sí. oficinas como centrales de el BID, como bien Ujú, mencionaste, OEA, ONU, ujú, etcétera. ujú. Entiendo, bueno, por supuesto que el gobierno de El Estados Unidos, el federal, gobierno claro. central, estando allá. Entonces, tienes esta experiencia por 7 años donde Ujú, estás como agregado diplomático representando en estos organismos internacionales. Por supuesto que una experiencia me puedo imaginar por lo que me comentas ahorita y obviamente el resto de los detalles que seguramente existirán, una experiencia increíble personal y profesionalmente. Y una vez, bueno, hay dos cositas que quiero rescatar aquí. Uno es que terminando esa oportunidad que tú tienes, ¿regresas a Panamá o tú te quedas en Estados Unidos? no, yo regreso a Panamá, trabajo un tiempo más en Cancillería. Ok, eh, y nada, me entra el gusanito de que tengo que hacer algo diferente, algo más. ok. Y es donde decido irme a sociedad civil. Ok, entonces Y, antes de entrar ahí, nada más quería saber si tú habías quedado en Estados Unidos o regresado. Pero lo que te quería preguntar antes de seguir avanzando es, mencionaste que no es, tú tomaste la decisión de manera proactiva de no quedarte eh, solamente en ese área de trabajo oficial que ujú, tenías, ¿no? Sino ujú, que comenzaste a buscar espacios donde tú podías servir ujú. a través de organizaciones, me imagino que sin fines de lucro, Sí, etcétera, en diferentes espacios. Y eso comienza, me imagino, a alimentar y a fortalecer este sentido o esta vocación de servicio, ¿no? Que hoy día tienes no solamente a través de tu trabajo, sino a través de la fundación que tú presides hace ya casi 8 años y demás. Esas experiencias de haber servido para estas ONGs en Estados Unidos y demás, que seguramente están muy bien sí. estructuradas, saben muy bien cómo operan, seguramente fue un aprendizaje que hoy día tiene mucho valor para lo que haces a través de fundaciones, de Fundación Iguales. ¿Qué aprendiste o qué viste que te llamó la atención en cómo están estructuradas estas ONGs allá o cómo trabajan allá para poder crear el mayor impacto posible? Bueno, primero, y respondiéndote, pero es como un punto atrás, es también haber sido y tener el privilegio de haber estado en este espacio multilateral e internacional y de una ciudad como Washington, que te da la claridad de la importancia de estos espacios también. No solo es pasar por ahí, sino valorar el impacto que estos espacios tienen. Mm, Por eso cuando yo inicio Iguales, si vas como a los records, mis primeras intervenciones públicas o lo primeras, yo siempre me basé en el derecho internacional, los acuerdos internacionales que Panamá había firmado, en lo que los otros estados, porque entendí que ese uso de esa diplomacia, de ese derecho internacional, esos acuerdos que los estados se comprometen pero que de repente nadie le da fiscalización, ujú. eran una vía para diferenciarme a la hora de ejercer un impacto en el trabajo que yo hacía. Ok, Eso por un lado. Y haber estado también tantos años y haber tenido
la oportunidad y la confianza también de mis jefes que me dijeron, no, confío en ti, ve a negociar esto, yo también estuve expuesto a una serie de temas que de repente no lo tenía en la universidad o no lo Ujú. hubiera tenido difícilmente, porque, por ejemplo, yo trabajé por años la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas, Ok, luego el Decenio de las Personas Afrodescendientes, ok. luego la Convención de Adulto Mayor. Estuve viendo casos contra Panamá ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, hay gente que le toma muchas décadas poder trabajar en estas temáticas, ¿no? Que Claro, son como subtemáticas, pero que son un mundo. claro. Yo tuve la dicha de, a la vez, ir reconociendo, aprendiendo. Como te decía, yo me ponía a leer, a estudiar. Si había una charla en Georgetown gratis sobre derechos de personas indígenas, yo iba para allá. Si yo estaba negociando ese tema, yo tenía que Claro. seguir no solo lo que leía de las instrucciones de Panamá, sino ir como creciendo para ser el mejor negociador o la persona que con más ética hacía su trabajo porque tenía la información. Claro. Entonces, eso también fue eh, como me dio no sé, como un brazo extra de fuerza para poder seguir el trabajo que después terminé haciendo en Panamá. Y cuando empiezo a trabajar, bueno, a donar mi tiempo en estas organizaciones, como el American Bar Association, en la Comisión de Personas Mayores, uno, el nivel de estructura, organización, buen presupuesto, Mm. apoyo estatal, compromiso de los miembros y también de como la decencia, y voy a entrar a como a desarrollar eso, pero no es de ser decente, sino en lo justo que también es hacerse trabajo. Ok. No es, o sea, tú puedes ser o trabajar en una ONG y tener una vida digna. No es que Claro. tienes que trabajar en una ONG y después no pagar no tener plata para pagar la renta o no poder, ¿sabes?, movilizarte Ujú. porque, o sea, sí, no voy a ganar lo mismo que va a ganar el CEO de Banco General. Correcto. Yo no estoy haciendo trabajo por plata, Correcto. nunca. O sea, no estoy esperando tener ese dinero, pero estoy esperando poder vivir con dignidad, por ejemplo, llegar aquí con dignidad y poder irme de aquí con dignidad. Entiendo. ¿Sabes? No es que no Entiendo. puedo llegar porque, ¿sabes? Sí, Y sí. tener un estilo de vida acorde a lo que he vivido antes y mantenerlo de manera decente. Correcto. Entonces, eso también me puso un chip que yo llego a Panamá con una forma de pensar un poco diferenciada, un poco, y le daré toda la vida las gracias a esos compañeros en Estados Unidos que fueron como que, no, no, no. O sea, ¿cuánto es un salario justo en Panamá para empezar a hacer un proyecto, por ejemplo? Y yo, bueno, voy a averiguar. No Ok. era como, dóname tu tiempo y ve cómo te las arreglas y Sí, y demás. ayúdame acá full, pero... Y ese es parte del problema un poco estructural a veces de cómo se ve a las ONGs o al trabajo de la sociedad civil en Panamá, que, y hay que cambiar ese chip de que nosotros hacemos un trabajo como de limosna o un trabajo Eso te iba a como decir de caridad. como de pedigüeño, o sea, No, como de... y esto no es caridad. El Estado, se llama Panamá, tiene ciertas capacidades o incapacidades, como cualquier otro Estado, unas más, unas menos, Ujú, y la sociedad civil es una respuesta ante esa inacción del Estado o porque no tiene los recursos para resolver un problema. ujú. Llámese seguridad de jóvenes, llámese alimentación de niñez, llámese derecho de las mujeres, llámese derecho de personas LGBT y así te vas. Ujú, Entonces, en nuestras organizaciones merecemos ser respetadas porque nosotros estamos buscando hacer el trabajo que el Estado no está pudiendo hacer. ujú. Entonces, eso debe ser con las protecciones legales correctas, con la inviolabilidad del trabajo correcto, con ojalá los recursos suficientes para poder hacer y digo, el Estado no los tiene muchas veces, pero a veces, bueno, a veces que necesitamos el apoyo de la población, Claro, de las personas con de repente valores comunes, de que este correcto. es un trabajo importante y que necesita un apoyo. Y ahí es el tema también de las donaciones. Las donaciones, a mi punto de vista, debemos de cambiar un poco, de verlas como lo que me sobra doy o esto es una limosna. No, por dar una limosna no vas a cambiar la realidad de hambre, por ejemplo, de personas de bajos recursos en Panamá. Ujú. Asumo que lo has visto, ¿no? En otros países, no solo en Estados Unidos, pero en Europa, está mucho como de a quién donas al año.
¿Y cuánto? Sí, Y tú sí. sacas un porcentaje de tu cheque, si quieres Ujú, ponerlo así, ujú. puede ser 0,5%, 1% o menos, pero dedicado a esta organización o a este grupo de organizaciones para que puedan tener una entrada mensual o 100%. bimensual y puedan llevar adelante los proyectos. Un proyecto, yo hago proyectos a 1 año, a 2, a 3. Ok. Si yo no tengo certeza de que tengo El el capital, sí. capital para poder desarrollar, yo no puedo estar contratando personas que hagan un trabajo y decir, no, en 6 meses, hey, fulano, no tengo el dinero para seguirte pagando un salario. No, no puedo retener ese personal, Tal cual, ese talento que necesito, por ejemplo, para hacer una investigación importante. tal cual. Entonces, nada, todo eso lo aprendo en Estados Unidos, en mi tiempo en Washington. Después lo reafirmo y también lo diferencio, ¿no? Porque hay formas de trabajo, pero yo empecé a trabajar mucho con organizaciones en Colombia, por ejemplo, Ok. y en Latinoamérica en general, pero mucho en Colombia, y nos llevan años luz. O sea, cancha en organización, en impacto, ¿sabes? En trabajo interseccional. Y yo fui a aprender mucho de ellos también. Y me empecé a asesorar y a trabajar con activistas, porque el ecosistema latinoamericano no es el mismo ecosistema en Estados Oye, Unidos, ni europeo. justo eso te iba a decir, o sea, qué interesante haber pasado de verlo en Estados Unidos, que por supuesto, como tú dices, nos llevan años luz y las cosas demoran tiempo en permearse a Latinoamérica y etcétera. Yo siempre digo que nosotros estamos ahí entre unos 7 o 8 años atrás. A mí me gusta, por lo menos así lo veía yo para tecnología, que estoy involucrado en un Ujú. startup de tecnología y ese era mi cálculo. Yo pienso que en las otras industrias ha de estar por ahí. 5 o 7 años estamos Por atrasados, ahí. ¿no? De las tendencias que comienzan a permear a Latinoamérica. Pero qué cool que tuviste esta oportunidad también de ir a Colombia, porque ya entonces comienza a tropicalizarse un poco más Así el mismo. asunto, ¿no? Ya somos un poquito más homólogos, ya no es Estados Unidos, es Colombia. Y qué cool, no me lo hubiera imaginado, no sabía, no tenía de dónde conocer eso, que Colombia, aún siendo homólogo y parte de la región latina, está bastante más adelantado. Eso quiere decir que uno, dos cosas desde mi punto de vista. Uno, es posible y Sí. dos, entonces tenemos mucho por hacer en Panamá. Claro, tú lo acabas de decir. Si hay países igual de complejos, es decir, con desafíos similares en cuanto a condición económica, a problemas sociales, que pueden ser muchos, a cultura, porque a veces la cultura impacta el trabajo, en mi caso, Ujú. directamente el impacto, Sin impacta el duda. trabajo que yo hago, que son derechos humanos. Si ellos pudieron, porque nosotros no. O sea, ¿qué nos diferencia? Eso es un tema para discusión, ¿no? Pero me llevo lo que acabas de decir, justamente. Si ellos pudieron y han avanzado donde han avanzado, nosotros también podemos. Y es Ujú, justamente ujú. analizar cómo lo hicieron, bajo qué circunstancias, cuáles fueron las estrategias, cuáles fue las formas de comunicación, también para romper esas medias verdades o esas mentiras que a veces que están instauradas en la población, para avanzar en temas sociales que son importantes para todas las personas. Claro. Te quería hacer una pregunta sobre, luego de todas estas experiencias que tienes, hace ya casi 8 años atrás, decides abrir tu propia Ujú, fundación para generar impacto aparte de tu trabajo profesional a través de la fundación como algo que vuelvo y repito, creo que cuando uno se toma el trabajo de levantar una fundación y todo lo que conlleva es realmente porque está conectado con un sentido de vocación, de servir y de crear impacto y mejorarle la vida a otras personas. Y en tu caso en específico con Fundación Iguales, estás en el área de derechos humanos, específicamente sirviendo a a la comunidad LGBT+. Te quería preguntar acerca de dos cosas acerca de Fundación Iguales. Lo primero es, ¿cómo es el proceso o cómo sentiste el proceso de levantar una ONG en Panamá? O sea, ¿qué tantas trabas hay, qué tantas posibilidades hay? Porque he conocido personas que tienen ganas de ayudar. Sé que hay un montón de ONGs y seguramente ya existe alguna con el propósito que tú quieres servir a, donde puedes acercarte a apoyar, pero digamos que hay personas que tal vez quieren ujú. levantar su propia fundación o lo que sea. Uno era eso, ¿cómo sentiste el tema de crear una ONG en Panamá? Y dos, conocer un poco de la historia de por qué este tema es tan relevante o tan importante para ti. Ujú, Entendiendo que si tú me comentas que tú regresaste de Estados Unidos o saliste de Estados Unidos de estudiar en Nueva York 2006, 2007, por ujú, ahí me mencionaste, ujú, ¿no? ujú.
ha cambiado mucho el paradigma y cómo se percibe todo el tema alrededor de derechos humanos y principalmente donde tú trabajas en los últimos 18 o 20 años. Entonces quiero saber qué de eso fue tan importante para ti, cómo nace tu interés en este tema y demás. Y luego entonces la primera pregunta que es, ¿qué tan difícil fue o qué trabas encontraste o qué cosas mejorarías en el proceso de poder levantar una ONG? Súper. Fue coyuntural. O sea, yo regreso a Panamá luego de casi 10 años, ¿no? Entre el NYU, trabajo, antes había estado haciendo estudios preparatorios en España, que Ok. fue lo de relaciones internacionales, pero no importa esos detalles. 10 años que tuve como que Fuera de Panamá, fuera de Panamá, o entrando y saliendo, y después esos 7 años claro. Pero no establecido no aquí, pues. establecido aquí. Y yo me quedo un poco perplejo de ver que en ciertos temas, y específicamente el tema LGBT, en Panamá no había cambiado mucho, Ok, o nada. ok. Y fue como muy chocante porque yo también venía de haber vivido en Europa, donde, Ujú. pues como sabes, mucho se había avanzado, especialmente en esos años. Y en Estados Unidos son esa casi década de gran avance en cuanto a derechos sociales, pero específicamente el matrimonio igualitario, derechos de Ujú, personas trans y demás. Muchos ujú. temas que estaban como rezagados para Estados Unidos fue como un push. Esa década, Exacto, que fueron los 8 años de Obama, básicamente. ok. Vino de antes, porque antes no es que estaba tan mal, ¿no? Ya venía progresando, sobre todo a nivel estatal, pero, perdón, con Obama empiezan las reglas federales, ¿no? Como el Ok, caso del matrimonio igualitario. ok. Entonces llego a Panamá y me quedo como, no solo no avanzamos en las leyes, sino también en la percepción social. O sea, había Correcto. muchísimo estigma, muchísimo violencia, miedo de personas de salir del closet y demás. Yo venía un poco como desubicado, porque yo salí del closet en Estados Unidos. Yo, En este en periodo este de 10 periodo, años. exacto, salgo del closet, tengo mis amigos, tengo mis parejas, vivo con una persona, mi novio en ese momento. O sea, mi vida era muy natural allá, Claro, pero claro. eso En ese acá, ambiente, en exacto, ese... pero esa extrapolación a Panamá no era igual, No funcionaba, no claro. funcionaba igual. Digo, sí, ya todo bien con mi familia, con mis amigos, pero no en espacios Sí, laborales, no a nivel de sociedad, no, trabajo no. profesional. Sentir miedo de decir que eres homosexual en un trabajo porque te van a votar. O Correcto, sea, eso es impensable en Estados Unidos, en Europa o en Colombia, por ejemplo. O sea, nadie se le ocurriría. Pero aquí en correcto. Panamá pasa todos los días. Y pasaba en ese momento, yo dije, esto es loquísimo. Entonces, como ese culture shock, ¿no? Que formalmente la descripción estaba ahí, pero siendo yo panameño, Claro. que me desanimó muchísimo. Y a la vez, yo venía de hacer este trabajo pro bono, que siempre estoy metido en algo pro bono, en los casos de matrimonio igualitario. O sea, yo ya venía hace años como ayudando las iniciativas, o sea, como había trabajado mucho el sistema interamericano, entendía mucho de los estándares, de qué había pasado en los casos previos, había vivido todo el proceso legal en Estados Unidos y empecé a asesorar a unas personas que estaban como juntándose como para iniciar algo. Y cuando llego a Panamá, me digo, bueno, ya no me siento cómodo trabajando en el espacio donde estaba, Ok. decido renunciar y empezar a pensar qué quiero hacer, empecé a hacer consultorías con Naciones Unidas y le digo a los abogados que estaban del caso de matrimonio igualitario, mira, eventualmente vamos a ganar el caso, no sé cuándo, pero eventualmente, porque el derecho es el derecho y Panamá eventualmente va a tener. Si lo perdemos en la Corte Suprema, lo ganamos en la Corte Interamericana. Ok. En 10 años, 15 máximo. Y en efecto así fue, perdimos en la Corte y vamos para la Corte Interamericana. Por Iba. eso es otro cuento que te puedo echar. Em, pero el cambio social es el más difícil. Y de eso necesitamos más voces y voces diferenciadas a lo que está pasando en Panamá. No es que yo llegué y no había hablando nadie, o sea, hay gente trabajando en esto por décadas, Ricardo Beteta y demás personas, otras organizaciones, pero yo venía como con un chip diferente de una escuela diferente, ¿no? De una escuela de, esto hay que hacer campañas nacionales, hay que comunicar, hay que desmitificar, hay que enseñar personas LGBT siendo profesionales, estando en espacios normales, hablando articuladamente, no dejándose, ¿sabes?, apabullar frente a una persona que se burle de ti en una televisión, o sea, cambiar eso. Ujú. Perdón. Y digo, bueno,
se los presento a los abogados, sobre todo abogados más seniors, ¿no? Gente que ya tiene ya retirada o gente ya que con una tranquilidad y capacidad económica que yo no tenía, Ok. especialmente en ese momento, y le digo, miren, si ustedes me ayudan, yo empiezo este proyecto. Vamos a empezar una fundación que se trabaje directamente, advocacy, En en este tema de matrimonio igualitario y para desmitificar las vidas, o sea, las visiones negativas de personas LGBT temporalmente, o sea, por un par de años, no sé, uno o a ver dos, qué pasa. uno o dos, heme aquí, casi Casi 8 años 8 años después. después. Eh, O sea, pero y te habías puesto ese time frame 1 o 2 años a sí, ver qué porque pasaba. yo renuncio a mi trabajo, digo, esto es como algo sabático, porque en ese momento yo empecé con cero capital también, ¿no? Ok. Nada. Entonces, los convenzo de que me ayuden en la regularización o formalización de la fundación. Que entiendo, eso es un Un proceso proceso que puede y... durar años, Sí, que puede entiendo ser que hasta engorroso, 2 años tienes que antes pagar de abogados, tienes que ir a varios procesos de diferentes ministerios, oficinas, vaina. Ajá. pero estos eran abogados seniors, aliados al Ujú, caso, o ujú. personas interesadas en la temática que también son LGBT, y ellos me donaron todo ese tiempo El y el know-how, know-how y los gastos que yo no tenía. claro. Tenía ningún capital. Acá más, acababa de renunciar a mi trabajo, pues. No tenía ni salario. Claro. Estaba viendo con mis papás y mi papá dice que sí, todo cool, pues, tranquilo. Aquí no te va a faltar nada. Y yo empiezo así Fundación Iguales. O sea, lo bueno es que empiezo con ese, de nuevo, otro privilegio que me mandó la vida al encontrarme con estas personas maravillosas que me donaron ese tiempo y ese dinero o esos procesos. Y yo empiezo con mi resolución del Ministerio de Gobierno que me da el nombre, Fundación Iguales, con una misión específica que cumplir. O sea, tienes eh, una, unas directrices, ¿no? El espacio público que vas a desarrollar. Y con eso empecé a reclutar gente, pues. Como personas amigos, Activistas, personas que exacto. querían donar Al tiempo. principio eran más que todo amigos y familiares que yo dije que necesito tener una junta directiva primera Ok. y necesito empezar a hablar y necesito personas que se atrevan a dar la cara para la fundación, porque esa era otra, ¿no? Al sol de hoy Sí, mucha sí, por gente, el estigma que claro, hay. y no es por juzgarlos, pero hay mucha gente que decía, no, me encantaría ayudarte, pero no puedo salir en una junta directiva de una organización LGBT. Claro. Entonces fue difícil, la verdad, los primeros años fueron complejos. Los primeros años todo el trabajo que hice, y si vas a mi Instagram, o sea, yo me tocaba hacer todo, hasta desde las comunicaciones, de manejar las redes sociales, hacer el lobbying, hablar en televisión, y bueno, un grupo de junta directiva que me apoyaba, pero era todo como, o sea, yo no sabía de redes, yo no sabía de diseño, yo no sabía o sea, yo sé hablar en público por años de experiencia Por como estar, diplomático, soy claro. abogado y demás, y a mí, si vamos a hablar de derecho, yo te hablo de derecho y derecho internacional y derechos humanos, Sin era, problema. era mi fuerte, pues era como, pero comunicar eso para que la gente o sea, lo captara de una manera fácil o comprensiva, no sé, qué paleta de colores usar, todo ese tipo de cosas las fui aprendiendo y eh, mostrando profesionalismo, mostrando ética, mostrando impacto, teniendo nada, yo logro convencer a donantes, sobre todo de fondos de filantropía, Ok. que era importante Panamá. Y ese fue otro como milestone. Panamá entra dentro del grupo de países de renta media alta. Ok. Es decir, hay poca ayuda al desarrollo para Panamá porque en quote unquote, Panamá es un país casi desarrollado. Claro. Panamá tiene fondos, porque sí, el PIB de Panamá es altísimo. Sí. Chile, Panamá, ahí De vamos, los y más altos, Uruguay. sí. Pero los niveles de desigualdad, estamos de primeros también. Entonces, Exacto. Panamá es una incongruencia total. Aquí hay plata suficiente técnicamente por Ujú. los índices macroeconómicos para que no haya un pobre. Literal. Pero tenemos unos grupos más pobreza de la región. Ujú, Haití, Colombia, Panamá. ujú. Es brutal. Entonces, pero a la hora de que los fondos al desarrollo, las agencias de cooperación, sobre todo, que son las que tienen el billete para este tipo de cosas, no pueden dar a Panamá. Porque nosotros somos... O sea, no estamos en la parte alta de la lista para dar plata ni No, cerca. no pueden. Es ilegal. No, legalmente no pueden. Ah, wow. Porque
técnicamente deben darles ayuda a los países pobres o de renta baja Ya. o renta media baja. Ok. Entonces ahí Panamá tiene como esa, Quedas crashado ahí, claro, queda... como no sé, el fruto de lo bueno que hemos hecho en Panamá, que es ser un país pujantemente bueno comercialmente y que produce el canal y los servicios, termina también siendo o la otra cara de la moneda termina siendo de que, no sé, las agencias de cooperación podrían dar más plata a Panamá, pero no pueden porque legalmente tienen Entiendo. ese... Entonces, hablar de Panamá es como que, mi fondo es a Centroamérica, y los andes te dicen así, prioridad sería Guatemala, Honduras, Wow, El Salvador, ¿por qué voy a dar plata a Panamá? claro. Ustedes no están, ustedes no están peor que Guatemala. En efecto, no estamos peor que Guatemala, pero en Panamá, a hoy, 2024, no hay una sola ley que reconozca la dignidad, la existencia de personas LGBTQ+. Ujú. Entonces, ¿qué te dice algo? Estamos rezagados en cuanto al O reconocimiento sea, de derechos estamos avanzados en unos temas, muy y muy rezagados rezagados en en otros. otros. Entonces, la gente, ahí entra el chip diplomático, ¿no? El de buenas relaciones, de saber vender, de saber Ujú. hablar, de ser un interlocutor que entiende el otro. Y ahí yo empiezo a utilizar como mi capital humano personal, que era Claro. ese amigo que hice en Washington, que ahora está en tal punto de la Casa Blanca, o ese amigo que está ahorita mismo en tal punto de un think tank. Y es como que, hey, ¿qué hacemos? Y nunca me voy a olvidar, un amigo, yo voy a esta visita a Washington como desesperado, ¿no? Con alguien que me ayude, porque empezó también a adquirir responsabilidades nacionales, pero Ujú. sin fondos. Claro. Entonces, como la gente Con, espera con- que uno con resuelva las todos los uñas, sí. problemas, Con las uñas. eh, y las donaciones en Panamá eran muy bajas y siguen siendo bastante Ok. bajas. Y me dice, nunca se me va a olvidar, y me acuerdo el momento específico, él dice, mira, tú tienes una oportunidad aquí. Este fondo aquí dice Centroamérica, pero no dice que no se puede Panamá. ¿Tú tienes alguna cooperación o algún amigo en otro país? Yo es que tengo amigos, tengo organizaciones, colaboro, hago trabajo gratis para organizaciones en Guatemala, en Costa Rica y en El Salvador. Me dice, aplica con ellos, Como grupo. como grupo. Mm, Y dije, eso. No hay que mirar a Centroamérica para que nos logren ver a nosotros. claro. Entonces ahí empecé a hacer una cantidad de nexos con donantes o con organizaciones que trabajan en Panamá. Y es como, ustedes tienen necesidad también. Fue como romper ese techito que estaba ahí, como que no nos veían, Por por separado. separado, y probar que era importante invertir en Panamá. Porque Panamá, hay que decirlo bueno también, Panamá es una democracia estable y ha sido una democracia estable. Es un país que, con todo lo mucho que hay que criticar, está dentro de los países que se perciben como países que creen en la democracia, en los derechos humanos. Eso lo podemos hacer. Hay Unas aristas ahí. unos nuances, claro, unas aristas. Pero en general somos un país que está como, no quiero decir el grupo de los buenos, pero más o menos, pues. Ok. Entonces, también una narrativa de, si somos un país de los buenos, para mantenernos buenos, tenemos que ser justos con todos, con todas las personas. Ujú, Entonces tenemos que ser justos también con las minorías. ujú, Entonces hay un espacio narrativo como Panamá debe tener esto porque es lo que se espera de un país con una democracia plena. ujú. No es que, no es que en Francia tú te puedes dar el lujo de decir, no, mañana los migrantes no tienen derechos. Claro. A estas alturas ya se Ya, te voltea el país no entero, sí. puedes. No puedes, en una democracia seria, decir que mañana las mujeres no tienen derechos, ¿verdad? O sea, Ujú. ya eso se pasó hace Sí, sí. miles de Ya décadas. eso se luchó por eso, ya. Claro. Entonces, por ahí va, ¿no? ¿Qué tipo de país Panamá quiere ser? Entonces, ahí hay un discurso narrativo muy interesante que Fundación Iguales ha participado, de no es solo criticar lo que está mal como tal, sino hacer ver que esto al final del día no es un trabajo para 2 personas, 3 personas, el 1%. No. Es que se fortalece la democracia cuando no se deja a nadie atrás. Claro. Y el tema de los derechos humanos es importante porque y eso es lo que es los derechos humanos. No voy a empezar a ser un profesor de derechos humanos, pero básicamente, ¿qué son los derechos humanos? Son reglas mínimas para mantener la paz entre los humanos. Claro. Los humanos naturalmente nos peleamos por algo. Por tierra, por agua, por intereses económicos, por diferencias culturales. ¿Qué ha hecho que el mundo no vuelva a repetir los horrores de la Segunda Guerra Mundial?
aunque debatible hoy día, es los derechos humanos. Esas reglas mínimas de convivencia pacífica que dicen que todo ser humano, por el hecho de ser persona que nació, tiene un nivel de dignidad. Y por ende, yo no puedo ni quitarle la vida, ni esclavizarla, ni pensar que es menor que yo por sus condiciones Ni genéticas. quitarle el derecho al estudio, o sea, hay ciertas Exactamente. cosas que... Entonces, al final del día, esto no es un discurso LGBT únicamente. Esto es un discurso de convivencia, esto es un discurso de derechos humanos, es un discurso de... Yo pienso que no hay nadie realmente en Panamá que realmente quiera o sienta que hay personas que tienen que vivir de una categoría inferior a Menos, otra. claro. Digo, habrá gente racista, habrá gente, digo, hay de todo en el mundo, ¿no? Pero la mayoría Pero son minoría, son, yo estoy de acuerdo el que son panameño es minoría. naturalmente inclusivo y no violento. Esa es mi tesis. Y lo he visto en mi trabajo, porque mi trabajo no es fácil y yo me enfrento a gente muy desagradable todos los días, pero siempre es la minoría. Claro, estoy de acuerdo. Entonces, nada, aquí estamos trabajando 8 años después. Y bueno, ya te respondí la segunda pregunta, ¿no? Que era el proceso. El proceso, para mí, yo tuve el privilegio que no fue difícil. Nosotros hoy día de Fundación Iguales, sabiendo nuestros privilegios y sabiendo dónde estamos hoy, y democratizando también eso a tu punto, nosotros ayudamos a otras organizaciones que se están formando Wow. para que logren su personería jurídica. Wow, Hemos increíble. logrado ya de 2, Ok. estamos batallando con una tercera que tiene 2 años y medio sin En el respuesta proceso. en el proceso. Wow. Y ese grupo de personas no hubieran podido hacerlo sin una ayuda externa. Entiendo. ¿Sabes eso? Lo que son 2 años y medio de abogados. Es una locura. Nosotros Es una hemos locura. logrado convencer a nuestros donantes, a nuestra Red de aliados. red de aliados, de que esto es importante para fortalecer. Y es un poco contradictoria a esa forma de, no, yo soy el mejor, yo quiero mantenerme, no quiero más competencia. No, más competencia hace el trabajo más saludable. Ujú. Son más voces diferenciadas, más perspectivas, más formas de pensar. También te obligas a ser cada vez mejor para también saber cómo diferenciarte o Ujú. estar como más en tu misión o qué aporto diferente si vamos a hacer el mismo trabajo. Bueno, yo me enfoco en esto, tú te enfocas en eso. Claro. Entonces, en ese ethos, nosotros hemos ayudado a varias organizaciones, pero nos parece extremadamente injusto que un grupo que o sea, cumple todos los requisitos legales, que está haciendo un trabajo dificilísimo en un país sin ningún tipo de ayuda, con muy pocos fondos, tenga que esperar 2 años y medio, todavía sin resolución, para que tengan esa ayuda legal que te cambia totalmente la vida. Porque cuando tú vas a una empresa y tú le pides, usted comparte los valores que yo comparto, sí, usted nos puede ayudar, no sé, para nuestra actividad anual, que es un foro, que vamos a poner, no sé, los derechos de personas trans explicar, sí, claro. Dale, ¿cómo te pasamos la donación? Sí, ¿a quién? ¿Tienen cuenta de banco? No. Ah, lo siento. No va. Por transparencia. Tú no Claro. puedes estar dando una donación, eso después crea un problema legal, o sea, no todo el mundo tiene la facilidad de decir, sí, coge, te ayuda. Muchas empresas lo hacen porque ven, porque saben, organizaciones lo saben, ¿no? Claro. Y eso es parte de la sensibilización, de saber que hay muchas organizaciones que, sobre todo por falta de apoyo económico, no pueden regularizarse, hacen excepciones, pero Pero ves, otro hay layer, una primera traba ahí. 1, 2, 3, 4. Entonces, sí, nosotros, bueno, ¿cómo te ayudamos? Yo represento a este grupo, en nombre de me comprometo, esta es mi estructura, esta es mi fundación, todo legal, aquí están mis reportes de donación, vamos a ayudarlos a ellos. Ok. Pero ellos deberían tener la independencia de Para poder hacerlo. directamente. Claro. Entonces, ahí vamos. Y que no sea tan complejo llegar a ese punto porque al final la gran mayoría de las personas, uno, están dedicando su tiempo a una causa en la que creen, que es una causa para un bien común, ni siquiera un bien personal, o sea, es un bien como estás buscando el bien para servir a una mayoría por encima de a uno. Pero sí te quería hacer esa pregunta porque hace poco, junto a un grupo de amigos y yo también a título personal, por muchos años he trabajado con fundaciones y también me he dedicado a recoger fondos para hacer donaciones, etcétera.
Y como que algún tiempo atrás coqueteé con la idea o pensé, "Ey, ¿cómo puedo hacer para seguir escalando este impacto? Mm, Tal vez es formalizarlo a través de una fundación para que justamente lo que tú dices, que las empresas que me quieran apoyar me digan, bueno, y tú me puedes hacer esto, esta donación deducible de impuestos, lo sí, que sea, porque hay mayor incentivo también entre tal vez presentarlo al fisco o donarlo e impactar la vida, pues te lo impacto, o sea, te lo dono, ¿no? Y cuando comencé a ver temas de requisitos y eso y etcétera, que tengas documentación, que la tengo, pero maybe tal vez 2 años, ve al ministerio, etcétera, dije, ok, es algo doable, pero es un proceso engorroso, pues sí, no es como algo que esté tal vez bien documentado o sea fácil de decir, en verdad, si tú has estado al servicio de la sociedad y lo puedes demostrar, este es el paso y es 1, 2, 3, 4 y tranquilo que ujú, te apoyamos en esto. Es más como trabas en vez de ser habilitadores de que más personas quieran formalizar la ayuda que brindan en sí. cualquier esfera, ¿no? Ahí es el reto del Estado, ¿no? Porque por un lado, también la lógica, ¿no? También hay gente que ha usado esos espacios para malversar fondos. O Claro, no lo ha usado, como los escándalos de corrupción que vimos con organizaciones en la Asamblea no hace mucho. correcto. Entonces, ese es parte del problema, ¿no? De que fiscalización entonces se hace tan engorrosa para un grupo de 10 pelados que están en el barrio todos los días, ¿sabes? Pasándola difícil, tratando de echar un trabajo para adelante, cuando se tergiversa. Entonces yo no tengo una fórmula perfecta para eso. Yo creo en la regulación, sí hay que haber transparencia, sí hay que haber fiscalización, pero también tiene que haber certeza y ayuda o acompañamiento del Estado, porque al final del día no es un favor que nos están haciendo, nosotros le estamos haciendo un favor al Estado. Correcto. Entonces, si lo vieran de esa manera, se- como por ejemplo, yo tuve la oportunidad el año pasado de vivir 3 meses en Holanda, en Ok. una experiencia justamente de trabajar con organizaciones ONGs allá y entender cómo trabajan. Y es como la otra vuelta. El Estado está tan agradecido y el Estado le asegura, por ejemplo, una serie de fondos mínimos. O Ah, sea, wow. si tú cumples con tus informes anuales de que tienes el impacto, has dado servicio a la comunidad específica, un porcentaje de tus gastos anuales te los asegura el Estado. Ok. Creo que es 60% si no me equivoco, o puede ser más o puede ser menos. O ¿Tú te sea, un imaginas? porcentaje importante. Importantísimo. Tú tienes que seguir buscando fondos, ¿verdad? Porque a veces hay donantes privados, donantes públicos, donantes filántropos, pero no tienes que tener la preocupación que tengo yo todos los meses de que cómo vamos, porque yo tengo que pagar Un equipo. un equipo, Claro. salarios, beneficios, eh, redes, o sea, con el nivel de profesionalización y el impacto que tú buscas, que es un buen problema, ¿no? Ya, es que vas Correcto. creciendo, es un buen problema, pero todo lo haces tú solo. Claro. El Estado no te ve como ese brazo ejecutor de algo que no pueden hacer Claro. y te tira la toalla o te tira la mano. Eh, También a veces de manera discrecional, ¿no? Porque el Estado sí tiene una cantidad de ayuda a ONGs Claro. y lo hace, pero en temas muy Por específicos temáticas, ¿no? Tal vez. y ahí nosotros no entramos. Y así Claro. muchos temas no entran. Claro. Entonces, Tal vez como temas más populares o más... eh, o de- sea, indiscutibles, como yo tampoco discutiría el tema de la ayuda a los comedores escolares. ¿Quién correcto. va a debatir eso? No, eso es esencial, es un derecho Correcto. humano, todo niño debería ir a la escuela con una barriga llena, Correcto. para pensar, ¿verdad? Correcto. Pero entonces, ¿por qué le das a, no sé, a temas afines o no y no le das a otros? No sé, da para debate, pero mi crítica no es específica, sino general. Claro. Ojalá lleguemos a ser un Estado tan desarrollado que vea en la sociedad civil un brazo ejecutor positivo de querer llegar a esas mediciones del tipo de sociedad que queremos donde todos los diferentes grupos humanos sean respetados o todas las personas sean tratadas con dignidad, porque, a ver, la sociedad civil es muy amplia. No Sí. solo promoción de derechos humanos, también derechos económicos, derechos sociales. Sí, eh, ahí creo que la palabra que has mencionado un par de veces y que me gusta que llegue a la conversión es el tema de dignidad, ¿no? sí, Independiente, yo personalmente soy fiel creyente de que en esta vida cada uno debe ser libre de hacer lo que quiera, como quiera, siempre y cuando tú no lastimes a otra persona. por Para mí yo supuesto. creo que en el momento en donde tú
te sales de ti y ya comienzas a afectar la vida de los demás, ahí hagamos una pausa. Pero mientras tú estés viviendo tu vida, tú no te estés metiendo con nadie, ¿qué importa si eres de la comunidad, no eres de la comunidad, si quieres esto, si quieres lo otro? O sea, si tú estás viviendo tu vida, estás en tu lane. Y sobre esa premisa que estoy planteando, te quería preguntar, por supuesto que está toda la parte de apoyo estatal, ¿verdad? Que es todo esto que hemos estado hablando. Te quería preguntar cómo tú has sentido que ha avanzado en estos últimos años, tal vez estos 8 años, Ujú. casi 8 años que tienes con Fundación Iguales, la parte de la sociedad civil. Porque cuando estos temas han salido a relucir, yo he estado en varios de los parades que hacen una vez al año y voy, tengo varios amigos que son gays, etcétera, y yo voy, hago magia, parqueo, o sea, me lo tripeo, me parece un espacio espectacular y Ujú. todo, pero sí sé que hay muchas personas, parte de la sociedad civil, que tienen como un resentimiento o el pro familia, que tienen como una lucha fuerte contra el tema de no puede pasar y mi Sí. país no va a cambiar. ¿Cómo tú has sentido que ha cambiado eso, por lo menos en los 8 años que has estado trabajando a través de Fundación Iguales? ¿Crees que a medida que las generaciones nuevas van creciendo, tienen más sensibilidad son un poco más conscientes? O sea, desde tu punto de vista, ¿cómo crees que eso se está moviendo? Ha cambiado muy para mejor Ok, y dramáticamente. O sea, el Panamá de 2016 no es el Panamá de hoy, ok, claramente. ok. Eh, ¿Ocho hay años o sientes que un buen totalmente. progreso? Queda mucho por hacer, como tú bien lo ves. O sea, hay grupos organizados que su función o su misión es hacer la contra del trabajo que yo hago. Claro, O sea, eso se ha venido organizando y como hay mucho más extremos o personas extremas a como había antes. Dicho esto, esto es parte o responde a algo innegable y es que la sociedad en general está cambiando, está abriendo como sus horizontes. ujú, ujú. Yo te voy a dar una estadística, tú eres un man de números y demás. Nosotros con una campaña que se llama Sí Acepto, que empezó en 2019, Correcto, correcto. nosotros cada año de campaña, no todos los años, pero casi, y lo hemos hecho en 3 ocasiones, hemos medido el impacto. Ok. Algo muy difícil, uno de levantar fondos para medir una campaña, además De hacerla, o de sea, de hacerla y hacerla luego... primero, que era casi que imposible, una campaña nacional, ¿no? Ujú, Rompe un paradigma de hablar una temática que no se hablaba nunca y ahora salen después de la novela. ujú. O sale en una valla en Calle 50. Claro. Y a nivel nacional, porque ahora también se lo llevas al interior, al pelado que está allá, que tal vez se siente aún más solo que el que está en la capital, Así etcétera, mismo. ¿no? La idea era llegar a todo el mundo. Claro. Por redes, por televisión y por vallas, bueno, publicidad tradicional. Y pudimos hacer la medición también, que fue es la cosa que más costado. No fue la cantidad de plata, sino el uso de los fondos para hacer esa medición. ¿Por qué vas a medir eso mucha plata? Es importante saber si el impacto está, o sea, lo estamos haciendo. También ver qué tenemos que arreglar, si algo estamos haciendo mal o no estamos llegando. Y también brindar a nuestra comunidad una buena noticia o a nuestros donantes de que, hey, pueden invertir aquí La, porque... la cosa está calando, ¿no? La Exacto. cosa está... Y en 3 años de campaña y 3 mediciones distintas, te puedo decir que 300.000 personas en Panamá cambiaron una posición negativa a una positiva o neutra. Yo no te digo que las 300.000 personas van a decir sí al matrimonio igualitario. Eso es otra conversación. Claro. Ahí las estadísticas cambian. Pero esas 300.000 personas en un país de 4 millones de habitantes, de las que podemos medir, porque hay otras que no podemos medir, no tenemos el Claro. alcance de medir a todo Panamá. Ni la Contraloría puede saber con claridad cuántas personas en Panamá vamos a poder Literal. nosotros, que somos un grupitín así, ¿no? Pero mi investigación es científica, es a través de una firma con toda la credibilidad del mundo, que es Borges Asociados TICA, y hace todo Ok. el latinobarómetro para Centroamérica, una de las em, reportes estadísticos más importantes sobre democracia en la región. Ellos lo vienen haciendo con toda la credibilidad y la rigurosidad científica de hacer ese trabajo. Te puedo decir eso. Entonces, si nosotros con una sola campaña, esa es la que medimos, porque hay muchas cosas que no podemos medir, ese es el trabajo de diario, y el servicio comunitario, y presencia en redes, de espacios comunitarios y demás, hemos logrado ese cambio. Es muy dramático, porque esa estadística, cuando yo empecé a trabajar, y muchos, y no son pro familia, son antiderechos. Pro familia yo también soy yo y eres tú, porque yo pienso que todas las familias merecen respeto. Yo Ujú, soy pro familia ujú. también. Y puse una vez un tweet y fue bien
Controversial. bien controversial. Uno de mis tweets más pegados. Yo hoy puedo decir con claridad de que esa estadística que me decían, sobre todo esas personas antiderechos al inicio, cuando iba a debates públicos o en televisión, el 89-90% de los panameños están en contra de la comunidad LGBT. Porque esas eran las estadísticas que habían, dizque en los 90 y alguien las hizo. ¿Con qué regularidad? Control. ¿Con qué control? ¿Con qué formalidad científica? No sé, pero bueno, ¿sabes? Cuando tú repites 9 de cada 10. tú repites 1000 veces algo y nadie te lo cuestiona, refuta, ya sí. es una realidad más, pues. Claro. El imaginario colectivo es ese. Tal cual. Eso es imposible, 9 de cada 10. También, ¿qué le preguntaste? Claro. ¿A Porque- dónde preguntaste? ¿A dónde qué? preguntaste? ¿Cómo preguntaste? Porque es diferente decir, ¿estás de acuerdo que se apruebe el matrimonio igualitario mañana? Matrimonio igualitario es un trigger, ¿no? Sí, Entonces sí. ahí. O si le preguntas, ¿está de acuerdo en que parejas de gays y lesbianas deberían ser protegidas por la ley? Muy distintas preguntas. ¿Está de acuerdo usted en que ninguna persona gay o lesbiana debe sufrir violencia cuando está caminando en la calle? Ahí la respuesta es abismalmente diferente. 100%. Entonces, utilizas esas viejas estadísticas muy mal hechas, también de una coyuntura mucho más conservadora. No Claro. estaba Iguales, no estaba CIMUF, no estaba Hombres Trans, otras organizaciones que están haciendo un trabajo social buenísimo hoy. Y las sigues utilizando sin nadie que te lo Sí, contradiga. sin ni un sustento tampoco. Entonces ¿no? yo dije, "Bueno, vamos a medir. También es un riesgo, ¿no? Porque si lo mides y te sale mal, chuzo. Claro. Pero nosotros tomamos el riesgo, medimos y fue positivo. Y hemos visto cómo, y esta parte es fascinante, y el que la quiera debatir, que la debata conmigo o que vaya a la ficha técnica. Si ves en todos los grupos humanos que nosotros testeamos, en todos, desde 2019 al 2021 y 2022 que medimos, hay un sube en el apoyo, Ok. indirectamente de capital o área rural, Ok. o grandes ciudades y área rural. Hombres, mujeres. Hombres mayores de 40 años o jóvenes. O personas con nivel educativo alto. En todas. No es que en todas subió a 1000%, pero en todas de 2019 a 2023 De subió alguna manera subió. el apoyo. Entonces, esas tres mediciones, que ojalá el otro año pueda ser una cuarta, dan ya una tendencia. Y yo no soy experto en estadística, bueno, sí estudié esta estadística ahora que tuve que ir en Oxford, que me costó 1.000.000, confieso. Sí, más si vienes de letras. Chuzo, estadística de economía, pero las pasé y las pasé con buena Se hizo el nota. esfuerzo, se hizo el Chuzo. esfuerzo. Me esforcé de más para no quedarme atrás, ¿no? Esas tendencias ya están ahí. Ok. Y a tu pregunta también, la juventud hoy día viene con otro chip. Sí, definitivamente. La juventud hoy no quiere estar esas diferencias de clase o diferencias de raza o diferencias de su condición socioeconómica. Tú lo ves y por eso yo conecto muchas veces con los jóvenes, porque es refrescante escucharles cuando, y digo, yo tengo 41 años ya, o sea, yo estoy deconstruido, como tú seguramente estás y muchos de nosotros estamos deconstruidos, porque nos enseñaron unas cosas y después cada uno va haciendo su vida y Y sus esto me propias sirve, conclusiones. esto no me sirve, esto sí me sirve, esto lo voy a usar como valor, esto no, y demás. Estos pelados ya llegan sin ninguno de esos como anclajes en los Ujú. temas y desde jóvenes están haciendo su propia opinión sobre las temáticas. Ujú. Lo que dice el critical thinking, ¿no? El pensamiento que desarrolla cada persona a través de la curiosidad, de estudiar, de su experiencia, de leer, de vivenciar, y como también han crecido en un espacio donde es más natural ver personas como yo, Ujú. ya no me ven como algo raro o algo malo, o tienen no sé, Claro. una reserva en cuanto a eso. Entonces, esas son las personas que hoy son jóvenes, pero que en unos años están tomando decisiones corporativas, políticas, sociales, culturales, ambientales. Correcto. Entonces, ahí vamos a ver un cambio, ojalá mucho más categórico, de capitalizar ese cambio social que ya no está tan en contra a temáticas como derechos de personas LGBT, que además van a tomar las decisiones y no les va a dar miedo, porque hoy día, si tú me preguntas, cualquier persona
que tienen capacidad de gestión y decisión en el gobierno, de un plumazo me puede cambiar la vida positivamente. Literal. De un solo plumazo. No es tan complicado. Si hubiera voluntad política. En Panamá no hay voluntad política para las temáticas de esas difíciles. Ujú. Nadie quiere como... Sí, como na- dicen, revolver nadie ahí. nadie se quiere mojar. Claro. Así con otros temas también, porque podemos hablar de educación sexual, podemos hablar de derecho a los derechos sexuales y reproductivos, Ujú. podemos hablar de la dignidad que deberían tener todas las personas en cuanto a su derecho a la educación. O sea, hay muchos temas que están ahí y que se tocan como por encimita, siempre y cuando no ponga bravo a mucha gente o no mueva la cosa. Claro. Pero si tuvieras realmente la voluntad política que se equiparara a seguramente, porque no estoy diciendo que o sea, están en contra de nosotros, pero éticamente sí están con nosotros, pero no actúan políticamente con Claro. nosotros. Entonces, si hubiera alguien que tuviera la capacidad, por ejemplo, como Gabriel Silva, que siendo una minoría en la asamblea, y el man dijo, lo correcto es decir que estos Que, manes tienen derechos. ujú. Eso le pudo haber costado a él muchos de sus leyes, muchos de sus... Si él hubiera pensado que todo el mundo se iba a encontrar, el man hizo lo correcto, lo que le dictó su Lo que ética, él sentía, sí, y Gabriel hoy día es uno de los políticos con mayor credibilidad en Panamá. ¿Quién 100%. cuestiona la credibilidad de Gabriel? Nadie. Y fue el único en la historia de la República Panameña que, estando sentado en su puesto como diputado, dijo, el matrimonio igualitario debe ser un derecho. Fue vocal con el tema, Y sí. se fue más allá. El derecho de las personas trans es un derecho. O sea, ¿cuál es la forma correcta de hacerlo? Esta. ¿Cómo se dice? Así. ¿Qué se necesita? Esto. Mi deber como político, porque soy Como servidor diputado, público, y sí. soy diputado de la nación. No soy diputado del 8-6 nada más. Ujú, Soy diputado de la nación. ujú. Esto es lo correcto. Entonces, yo veo esto pasando. No te quiero decir que va a pasar mañana, ni pasado mañana. Este es un trabajo No. que hay que seguir haciendo. Pero sí ves que está shifteando o caminando hacia un lugar mucho más positivo. Por supuesto. Por Qué supuesto. bueno. Por supuesto. Qué bueno, es refrescante escuchar eso y sí quería conocer tu punto de vista, obviamente, por lo involucrado que estás con el tema, porque creo que habían esas dos grandes áreas, ¿no? Tienes toda la parte pública y lo que se puede hacer desde ahí, y sí quería aprovechar y no irme de esta conversación sin conocer tu punto de vista en el lado de sociedad civil, porque al final siento que muchos de los grandes cambios suceden por la voluntad que hay acá, porque al final, ¿cuántos servidores hay y cuántas personas hay que pertenecen al país que pueden por sus propios medios y alzando y utilizando su voz hacer cambios, ¿no? Por Entonces, supuesto. sí quería conocer eso. Ya casi que llegando al final del episodio, primero que nada te agradezco mucho A por tu ti. tiempo, por el espacio, por venir a compartir, por compartir con nosotros tus puntos de vista sobre estos temas. Antes de dejarte ir, sí te voy a hacer una última pregunta, que es una pregunta hipotética con la que yo cierro todos los Ujú. episodios, que dice que es así la pregunta, dice lo siguiente. Con el Iván que yo estoy conversando, has pasado por momentos buenos, malos, aciertos, desaciertos, errores, fracasos, de todo un poco, ¿no? Creo que así es la vida, altos y bajos, como una gran montaña rusa. Sin embargo, por nuestra naturaleza como seres humanos, todo lo superamos. Me encanta creer que el ser humano es resiliente por naturaleza y que de los momentos más oscuros y difíciles es donde nace la fortaleza y eso nos hace quien somos y quién es cada persona que está escuchando, que está viendo y tú y yo en este momento. Sin embargo, en esos momentos de mucha dificultad en nuestra vida, cuando vemos hacia atrás y podemos ubicar momentos de mucha dificultad en nuestra vida, hubiese sido maravilloso, a veces yo pienso que tener unas palabras de alguien con más sabiduría o que hipotéticamente, y por eso la pregunta, nosotros mismos, con lo que conocemos hoy día, pudiésemos hablarnos a mi yo del Ujú, pasado. ujú. Entonces la pregunta es, con todo lo que tú sabes, si tú pudieses ir atrás al pasado y encontrarte un Iván en un momento de mucha incertidumbre, en sus 20, en sus 30, en un momento difícil, acercártele y decirle un solo consejo, ¿qué le dirías a tu yo más joven? Todo mejora. Es cliché, puede ser, pero todo mejora. Ok. Tienes todo para mejorar. O sea, la vida, sobre todo con la experiencia, con la madurez, con mantenernos aquí, podemos ver de que hay otros horizontes, hay otras formas de pensar, hay personas que te van a querer y muchísimo, más de lo que imaginas, y también hay personas que te quieren o hay cosas que te valoran sin tú saberlas. Mm, Entonces, sobre todo cuando eres joven, cuando tienes tanta experiencia, a veces lo ves todo mucho más complicado de lo que es,
o te afecta más, o como que te cae más el agua, por así decirlo, ¿no? Con el tiempo es clarísimo que la vida regala desde la simpleza, aunque suene un poco esotérico, de un amanecer, un regalo de belleza que es tan bello como esa persona que vas a conocer, ese profesor que vas a conocer en la universidad y te va a inspirar o te va a llevar por caminos que después van a ser tu pasión, o de personas que te vas a encontrar en el camino que te van a dar lecciones, sean positivas o negativas, de quién eres o quién no quieres ser también, ¿no? Ujú. Y a dónde quieres llegar. Entonces, todo mejora. Me gusta. Eh, a mí me sirve mucho haber encontrado la paz a través de la meditación y del yoga. Yo pienso que eso es como un superpoder que la vida me regaló en su momento y que he sabido aprovechar. Y rodearte de las personas que te valoran y separarte de las personas que no lo hacen. Tus personas vitamina, como dicen, ¿no? Esas Así, la persona que, vitamina. personas que te energizan y te llenan. Pero me Así es. gustó eso. Todo mejora. Qué lindo sería en esos momentos difíciles tener esa convicción que uno mismo del futuro llegase, pudiese Sí, viajar atrás y te diga, y tranquilo, que todo mejora. así es. Me encanta, me encanta. La mano, de verdad que te agradezco Gracias. enormemente. Gracias por el espacio, gracias por la conversación. A todas las personas que nos escucharon y que nos vieron, si ya llegaste hasta aquí, por favor recuerda suscribirte a los canales, ponle 5 estrellas por todos lados donde encuentres que nos puedas evaluar para seguir llegando a más personas. Y como siempre, es un gusto haber estado contigo aquí y nos vemos el próximo lunes con el episodio 183. Bless.